¿Qué tal, Mauricio? Es un verdadero placer ser yo el que te entrevista porque nos hemos conocido así en diferentes lugares y me hubiera gustado o me sigue gustando la idea de trabajar con vos en algún momento. Tengo sorpresa porque trabajaste acá, dice, con Olmedo, Porcel, Andrea del Boca, Palito Ortega. No te veo en ese contexto. Ah, bueno, y con los superagentes, que ahí no figura también. No te veo en ese Sí, contexto. ¿Qué trabajaste como...? Bueno, honrosos bolos menores. Ah, como actor. Como actor. Como actor. Sí, sí. Del 76 al 78 fueron 2 años, 3 años en realidad, muy tremendos. Mi grupo de teatro se había desarmado. La gente con la que yo trabajaba había partido al exilio. Y mi mujer y yo decidimos quedarnos. Nos quedamos sin laburo. Y entonces yo puse en valor algunos cursos que había hecho. Había estudiado con Augusto Boal. Pero había estudiado porque me interesaba más la técnica y el pensamiento de Augusto Boal aplicado al teatro que la idea de transformarme en actor. Pero él no tenía otros cursos que no sean los de actuación. Entonces, bueno, fui, te metiste ahí, y claro. me metí. Y fue el único curso que hice de actuación y muy breve. Después del 76, algunos amigos muy queridos y muy solidarios que trabajaban en SICA armaron una especie de red de trabajo muy efectiva. Y para aquellos que necesitábamos, cada tanto Aparecían en estas películas. Y paralelamente, ¿ya estabas escribiendo? Sí, sí. ¿Cuándo fue tu escribiendo. primer Bueno, estreno? El primer estreno fue en el 72, 73, una obra que se llamaba Civilización o Barbarie, que la estrenamos en lo que es hoy el Rojas. Sí. Y después salimos de gira, nos contrató la Comedia de la Provincia de Buenos Aires y anduvimos haciendo unos andurriales. ¿No dirigías bravos. ahí? No. Ahí escribías. No, escribía. Recién hace 12 años me animé a dirigir. A dirigir. Chau Mister fue tu primer obra de renombre. En realidad fue la primera obra en el circuito independiente, porque yo venía trabajando de una manera muy convencida en circuito de teatro político. Durante la época activa era un teatro eminentemente político y era un teatro además de calle, un teatro que no tenía ninguna voluntad de subirse al escenario. ¿Inspirado en quién ese teatro? Mira, el gran modelo fue Augusto Boal. Augusto Boal. Sí, yo venía, vos imaginate, digo, mi generación, una generación muy politizada y también como con el compromiso instalado de una manera algo carcelaria, ¿viste? Pues, sí, tenés que... Esto es lo que hay que hacer, vos estás atrapado... Primero sos militante y después todo lo que vos quieras hacer, pero primero militante. Pero primero sos militante. Claro. Entonces, también eso suponía cierta preeminencia de algunas estéticas, por ejemplo, el brechtianismo. Y la verdad es que yo veía a Brecht y me agarraba una tristeza horrorosa. Un día, azarosamente, me encontré con una obra de Augusto Boal que había venido ahí a la Rural a un encuentro que se llamaba Expo Show y vi un espectáculo de él que se llamaba Arena Conta Zumbí y me caí literalmente, como la sensación de es esto. Y laburé mucho con ese modelo, bueno, naturalmente, cortando y enchufando cosas, pero ese era un poco el dibujo que de alguna manera me orientaba. Chau Mister X es el resultado de cierto largo tiempo de angustia después del golpe, con la sensación de no poder producir, hice alguna cosa de humor ahí, probé con algo que no funcionó mucho, y después llegué a los talleres de dramaturgia de Ricardo Monti. Y Ricardo fue como una especie de se te abrieron el la iniciador, cabeza. así el tipo que te abre la cabeza, que me sentó ahí, que me dijo, olvídate de todo lo que crees, olvídate de todo y simplemente mira para adentro. Claro. Y de hecho, Chau Mister X no es otra cosa que una especie de compilación de recuerdos de algunas imágenes infantiles con las que yo fui componiendo. Y yo le decía a Ricardo, ¿a quién carajo le va a interesar la historia de 4 chicos de 10 años en una vereda de San Andrés un día de carnaval de 1958? Y él me decía, no te lo preguntes, vos pensás demasiado en el espectador. Y es una cosa muy curiosa, esa obra se estrenó en el 80 y hasta el día de hoy no bajó nunca de cartel. La van haciendo. Un grupo a otro, acá en el interior, en el exterior. Siempre en algún momento, siempre en algún lugar del mundo hay un grupo que la está haciendo.
¿Cómo fue evolucionando tu manera de escribir? Me temo que sigue muy parecida bien. a sí misma, pero no por falta de experiencia, porque es muy curioso. Yo hace ya cerca de 25 años que tengo en la universidad en Tandil, en la licenciatura de teatro, tengo una cátedra de creación colectiva, donde trabajo haciendo dramaturgia de actor y donde todos los años monto un espectáculo. Pero a la hora de crear mis propios materiales siempre predomina lo otro, que es como cierta pasión por la literatura dramática. Claro. Por el concepto de aquello que se escribe y se reescribe y se corrige, se pule, se enriquece. Y entonces disfruto mucho de ese otro trabajo. Y a la hora de dirigir, bueno, pues trato de hacer una especie de conversión de norma en la cabeza, me pongo del otro lado, me cambio la ropa y ahora soy el director y soy quien debe cuestionarla. Claro. Cambiar de rol de autor al director debe provocar como incluso cierta autocrítica, hay que tener como mucho sentido. Absolutamente. Y habituarse también a la idea de que el actor de pronto produce signos mucho más elocuentes, más ricos, Claro. Y a veces más entretenidos que los que uno es capaz de generar escribiendo, y entonces también tener esa elasticidad. Yo en general lo que hago es, arranco los ensayos, el que llega al primer ensayo es el autor, y entonces trato de hacer lecturas, explicaciones, yo creo mucho en el valor de la elocuencia. Luego, cuando viene el momento de poner el cuerpo, en general sucede esto que decís vos, que está el autor presente con todo lo que hablamos. Bueno, ahora viene una etapa de desacralización, que es, bueno, vamos a joder con el texto, vamos a jugar, vamos a tratar de encontrar algo que tiene ese texto que no lo conozco yo como autor. Entonces también hay ahí un tiempo como de pasaje, una especie de pequeña ceremonia en la que va desapareciendo el autor y después ya el que queda claramente es el otro, digamos, el que está más preocupado por el escenario que por la palabra. ¿Cómo definirías el tipo de dramaturgia que tenés? ¿O es ecléctico, digamos? Sí, es cachivache. No digas. No, pero lo digo. Cartoon es como algo muy. No, pero yo además lo digo con cierto orgullo. No, con mucho orgullo. Yo creo mucho en la relación entre elementos antes no relacionados. Yo creo que la creatividad no es otra cosa que eso, que la capacidad de relacionar cosas que en tu cabeza era imposible que estuviesen antes relacionadas porque no pertenecen a la misma red conceptual. Mis referencias son curiosas, pues yo te podría decir, en términos de admiración, para mí Discépolo, por ejemplo, es una especie de modelo, pero yo no lo sigo, ¿no? Yo no sé si en mi obra hay algo específicamente discepoliano, a pesar de que he aprendido mucho leyéndolo. Y después, en términos literarios, por ejemplo, Roberto Art, hay mucho del mundo de arte en mi escritura. Pero después, literatura más contemporánea, qué sé yo, no sé, los Lamborghini, ciertas zonas de poesía contemporánea que me gusta mucho, ciertas zonas de cine contemporáneo que me conmueven, que encuentro cosas. ¿Encontrás inspiración en el cine, por ejemplo, para escribir después? Sí, continuamente. Mira, una obra que se representa mucho, no se representa tanto porque es obra corta, y ya sabes que el formato de obra corta no tiene grandes posibilidades, pero una obra que se llama La casita de los viejos, de hecho, no era otra cosa que el desarrollo de una imagen de una vieja película de Woody Allen, que salí del cine fascinado con la idea de un tipo va caminando por la calle con una chica y le dice, esa es mi casa de cuando yo era chico, vení que te presento a mi familia. Entran y está toda la familia y él sentado, niño, mirá, en la... Claro. Y yo dije, sí, esto es una obra. Claro. Vos salí y escribí La casita de los viejos. Digo, continuamente me está pasando. Yo veo más cine que teatro. Y leo mucho más literatura que lo que veo teatro. Entonces, de hecho, tiene más influencia esto. ¿Cuál es la relación que tenés con lo que llamamos teatro comercial? No tengo prejuicio en relación a ninguna forma teatral, más allá de que sí tengo juicio y luego tengo opinión sobre ciertas formas. Pero voy cuando tengo oportunidad o me invitan, además circulo. Yo trabajo de una manera que en términos de teatro comercial sería absolutamente imposible de desarrollar. Mis ensayos nunca duran menos de 6 meses trabajando todos los días 3 horas. Mira. Pensar, por ejemplo, en una producción comercial, pensar en un elenco que acepte estas condiciones, ya es muy difícil. Yo necesito siempre por lo menos 20 ensayos en el escenario
con Sí. el espacio armado. Esto en una sala comercial, algún día... Pero son exigencias de director, eso, no de dramaturgo. Suponete que vos le das la obra a un productor, ¿también le exigirías eso? No, porque... En absoluto, Claro. en absoluto. Pero tampoco mis textos, sobre todo los de los últimos años, es muy difícil que los tome alguien pensando en la hipótesis de teatro comercial, Claro. porque ni tampoco la Claro, temática ni claro, la estética claro. se acerca a eso. Supongo que tenés una valoración buena del actor Naturalmente. argentino y habrás tenido oportunidad de cotejarlo con actores de otros países, sobre todo latinoamericanos. ¿Qué características vos ves en general que tiene el actor de esta tierra? Mira, en principio, es imposible no conectar el fenómeno este de desmesura teatral que hay en Buenos Aires, por ejemplo. Sí. Es tremendo. Es imposible no conectarlo con la calidad de los actores. Claro. Y también con la energía y con cierta vocación casi enfermiza que hay por aprender teatro, donde la gente va y estudia y hace. Hay más escuelas de teatro que... Sí. ¿A qué se debe? ¿Vos tenés alguna teoría de sí, eso? Bueno, a ver, yo creo que se juntan varias cosas. En principio, algo muy curioso que es que a principios de siglo llegaron a la Argentina 3 colectividades que tenían instaladas de una manera inseparable de su cultura lo teatral. La italiana, la española y la judía. Cada una de ellos, a donde fueron, hicieron una sala. Vos te vas a cualquier pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires y hay unas salas de puta Italianas, madre, sobre pero todo de unas ópera, salas ¿no? De líricas. ópera, las que trajeron Lírica. de lírica. Sí, es impresionante. Sí, sí, yo impresionante. siempre me acuerdo llegar, ir a ver una sala y de pronto decir, che, ¿qué hay abajo del escenario? Me dice, no, abajo del escenario está la pileta. ¿Cómo? Sí, dice, porque esto se diseñó con un fondo de agua porque la acústica, el lírica, y la mantienen. Y sí, por supuesto, dice, no le ponemos agua porque no tiene ningún sentido, pero seguimos, está ahí abajo la pileta. Sí. Bueno, tenemos mucha formación. Y después, en los últimos años, empezaron a crecer la cantidad de estudios porque la gente estudiaba mucho teatro. Sí. El tipo que tenía un estudio lo transformó en una sala. Sí. Se empezaron a armar pequeñas salitas. Coincidió con la aparición de la Ley Nacional de Teatro y los subsidios. Los subsidios empezaron a poner guita para pequeñas producciones. Y esto armó, como si yo te dijese, una cosecha de teatro en los últimos 15 años. Enorme. Absolutamente desmesurada. No es casual que el actor argentino en cualquier lugar de habla hispana tiene tanto peso. Curiosamente, Buenos Aires se ha transformado como en una especie de rara meca stanislavskiana. Exacto. Que no ha pasado en Montevideo, por ejemplo, donde ha habido preeminencia del teatro español. Entonces, Sí. ciertas formas de la actuación romántica siguen todavía incluso prevaleciendo sobre ciertas formas del realismo. Lo mismo pasó en Chile. O sea, el actor argentino maneja muy bien ese lenguaje. Me parece que en los últimos años, además, se ha transformado un poco como en el ejemplo del actor cinematográfico, justamente por eso, porque en cine prevalece la estética más realista. A mí me parece que a veces la actuación realista tiene un malentendido. El malentendido es pensar que el objetivo de la actuación es la verdad. Es decir, que la verdad es lo que hay que conseguir. Cuando en realidad la verdad no es otra cosa que un medio para hacer creer la mentira, que cuanto más grande sea en relación a la capacidad del actor por ser verdadero, más extraordinario será el producto. En los últimos años, esta mezcla ha producido justamente esto. Es decir, que actores que manejan muy bien la verdad la abandonen como fin y la puedan entender como medio. Y es, sin perder verdad, sin abandonar el concepto tradicional del encarnar del personaje, proponerle al cuerpo también generar otra cosa. Claro. Generar un universo poético. Cuando yo encuentro, por ejemplo, esos actores, que hoy en el campo independiente es muy habitual encontrarlo, yo te diría, ese es el gran aliado. Yo me animo a dirigir porque encuentro actores. El actor que es capaz de mantener verdad y de pronto quebrar en un juego payasesco y volver a la escena sin perder la verdad de lo que está sucediendo, sin que el espectador sienta que se está haciendo otra cosa que debería entenderla de otra manera. Cuando pasa eso, a mí me parece que el teatro se pone extraordinario. Yo tengo siempre la sensación de que el actor aquí en Argentina y en general está subutilizado. Que en general el actor puede dar siempre para muchísimo más, pero que hay algo en la exigencia de puesta de
trabajar de una manera acotada, trabajar dentro de cierta zona de límite sensato. Siento que si hay algo insensato es pensar sensatez en términos de lo artístico. Todo esto hace que el actor trabaje con una pequeña parte de su caudal expresivo. Yo cuando hago estos largos procesos de los que hablamos, 6 meses, nos metemos, laburamos, el gran placer es sentir que de pronto estalla algo y aparece algo nuevo, claro, y que el cuerpo de los actores empieza a producir una cosa diferente. Digo, cuando eso pasa, habla justamente de esa capacidad extraordinaria creativa que tienen estos actores, que yo creo que hay que forzarla, que hay que buscarla, que hay que estimularla. Cuando te escucho hablar, es inevitable que yo me ponga digamos, en revisar el oficio, que nunca sé si es decir oficio, si decir que la interpretación es un arte. En principio, es arte y es oficio. Y puede ser utilizada en conjunto o por separado. Me parece que luego está lo otro, que es la generación de un lenguaje poético corporal, ¿no? La posibilidad de construir con el cuerpo algo que va más allá de lo literal. Sí. Y que de pronto se desprende, y cuando uno como espectador tiene esa sensación de que lo que está viendo ahí tiene por un lado verdad y por el otro lado poesía, esto se pone inefable. Claro, pero ahí te interrumpo. No son todos así. Hay actores que eso ocurre una vez y no se dio cuenta, y otros actores que sí se dan cuenta de que tienen una poesía diferente. ¿Vos podés distinguir esto y podés sacarle provecho? Sí, absolutamente. A mí siempre me ha parecido que el arte es un gran provocador del sistema, que lo que dice es, no importa cuánto hay que ponerle, lo que importa es cuál es el resultado. Cuando el actor encuentra las condiciones para trabajar en un marco artístico, un marco poético, en realidad pone el oficio al servicio de buscar eso que va más allá. Momentos auráticos. Exacto, mira. Pasa una cosa que vos decís, no sé, es delicioso, es significativo, es irreproducible. Bueno, pero ¿por qué se produce? Porque tenés las condiciones, a veces sucede azarosamente, claro, veces, y otro porque están las condiciones. Vos le ponés las condiciones. Claro. Cuando hablamos del actor subaprovechado, a mí me parece que es el actor que está trabajando dentro de los límites del oficio. Si tiene mucho y además es popular y le va bien, bueno, pues también puede aceptar cierto lugar de no riesgo, que es, yo trabajando dentro de esto, esto garpa y me va bien. Claro. ¿Por qué iría yo a jugar fuera de esto? Bueno, por esa pulsión endemoniada del creador que llevamos cada uno de los artistas, que en un momento te enchufa a hacer algo de una manera totalmente fuera de cualquier parámetro. ¿Y cine hiciste en algún momento? No. ¿Escribiste guiones de cine? No. Es un lenguaje que no me produce deseo. Más difícil me resultó alguna vez intentar hacer algo en tele. Lo puedo hacer. Me siento, cierro los ojos claro, y lo utilizás hago. El oficio. Es que siempre le he dado mucha pelota a esto de trabajar desde la energía, ¿no? A veces cuesta entender esto de que trabajar desde la energía, ¿qué significaría? Fluir, es decir, desde el corazón, desde el interno. Sí, a ver, ¿qué te pasa? Desde el deseo y desde el entusiasmo. Yo creo mucho en el concepto de entusiasmo, ¿no? Esto es una palabreja de esas raras que en el origen entusiasmo es en tu Zeus, en tu Dios. Es el tipo que está transido, es el tipo que está extático, que está en éxtasis. Yo creo mucho en ese Pero el día que suponete que no te arrastre ninguna energía y no encontrás inspiración. ¿Alguna vez estuviste, por ejemplo, presionado por tener que escribir algo y sentir que no tenés inspiración y angustiarte por eso? Sí, y justamente por eso, alguna vez poniendo en la balanza la hipótesis de hacerlo versus algunas otras hipótesis económicas que me resultaban más placenteras, como ser dar clase, elegí dar clase. Yo vivo de mis clases. La docencia para vos es algo que nació naturalmente. Es otro campo de fluido. Otro campo de fluido. Sí, y también es otro campo de deseo. Es un campo de deseo que se activa en la presencia del otro. Digo que frente al otro y frente a la demanda del otro de cierto saber, aparece una elocuencia que nunca sabés muy bien de dónde demonios te apareció, una claridad que a veces vos mismo para tus propias cuestiones no tenés, y también el placer de hacerlo. Yo doy clases
casi te diría gimnásticamente. Cuando vos das clase, ¿te das cuenta de quién sirve, de quién no? Son Porque eso debe etapas. ser muy claro. Son etapas formativas, que son etapas largas, son 4 meses, 16 clases de 3 horas de teoría, 48 horas de teoría. La palabra teoría en su origen tiene la misma raíz que teatro, que es teomai, que es lo que se ve, en realidad es el paseo de los dioses que se ve, es como la procesión. Una teoría es una puesta en escena de una idea. Si yo simplemente digo la idea, no la estoy poniendo en escena, sería teatro leído. Si Claro. yo pongo en escena la idea, lo que hago es encuentro desesperadamente y como puedo los recursos para que el tipo que está ahí se haga cargo de esa idea, la entienda y luego pueda practicarla. Veo los resultados, veo la cantidad de alumnos que estrenan y que a la vez se vuelven a su vez maestros de dramaturgia, y entonces uno siente que efectivamente el camino se cumple. Pero para poder hacerlo, requerís una vez más exactamente lo mismo, que es el deseo. Sin ese deseo, enfrentar a un grupo durante 3 horas a intentar transmitirle un conocimiento es una locura. Yo siento que no se estrena comercialmente obras argentinas. A mí me parece que hoy el teatro es, en su competencia con el cine, si no se diferencia, si francamente no se diferencia, si no crea un lenguaje absolutamente original, ya deja de tener demasiado sentido, porque en realidad, para ver una historia es preferible verla en cine. Sí. El dramaturgo hoy, en la búsqueda de esa originalidad, en general, se aleja del lenguaje de los grandes públicos. Claro. Genera materiales que son materiales Claro. de mayor complejidad. Eso es abrir brecha para que el teatro continúe. Si el teatro sigue repitiendo las viejas fórmulas, hay un momento que frente al cine se va a tener que arrodillar y pedir disculpas. Porque va a decir, ¿en qué se va a transformar? ¿Exclusivamente en una vidriera para ir a ver una figura? Bueno, pues entonces va a quedar limitado a algo que desnaturaliza su origen y su trayectoria de 2400 años. A mí me gusta mucho esto del teatro que crea sus propios públicos, esto que está pasando en los circuitos alternativos, donde la gente va a ver espectáculos raros, por decirlo de una manera convencional, y aprende a entenderlos y a disfrutarlos y los sigue. Los dramaturgos creo que estamos preocupados por generar ese nuevo lenguaje, y ese nuevo lenguaje no es un lenguaje de grandes públicos. ¿Por qué los guionistas de tele no escriben teatro? Porque es extremadamente difícil esa otra concentración, condensación. Por eso además hay tan pocos dramaturgos. Ya lo que no tenés es la gimnasia que tenía, no sé, Discépolo. Todos los años tenía que estrenar 2 obras, 3 obras, o no morfaba. Entonces había algo de escribir y escribir y escribir que hoy ya no está presente. A mí me parece que tiene que ver con una búsqueda de la complejidad. Los creadores argentinos a donde van sorprenden, y esto me parece que tiene que ver con eso, con romper formas y con meterse en lugares nuevos. Sigue habiendo creación de teatros independientes, de salitas, sin ser negocio, porque está claro que no es negocio. Nadie se va a hacer millonario con una salita de... Nadie, pero tiene que ver justamente con esa necesidad expresiva, con un lenguaje que tiene un caudal tremendo y necesita cauce. Y entonces lo va encontrando y lo va encontrando. Se despegó ahora de la necesidad de encuadrar en géneros tradicionales. Hoy el teatro tiene una libertad creativa extraordinaria. Entonces, esto hace que las nuevas generaciones lo adopten como lenguaje natural. Mira, cuando alguien desde chico incorpora un lenguaje, lo preserva, lo contiene, lo enseña, lo transmite, lo disfruta como espectador. Cuando vos ves la cantidad de gente que está estudiando teatro, que está viendo teatro, que está produciendo nuevo teatro, lo que uno siente con esta ola, el siglo XXI está autoabastecido. ¿Qué pasará en el que sigue? Claro. Ojalá estemos ahí para saberlo. Bueno, te agradezco mucho. Al contrario. Ha sido un gran... no me voy a olvidar jamás de esta conversación. Por diferentes motivos, pero fundamentalmente porque te tuve enfrente y te escucho con mucha atención y mucha vocación y mucho... Te agradezco muchísimo. Al contrario, gracias a vos.